Señor y Padre, gracias por este día. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor Dios, nos bendice, nos llena. Padre, gracias, Señor, porque tu fe, Señor Dios, en nosotros hace que cada día tu misericordia sea nueva para nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Recibe honra y gloria, Padre. Bendice, Señor, cada persona que está escuchando el día de hoy, Señor. Esta transmisión, Padre, esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor. Que tú, Señor, puedas llegar, Señor, a sus vidas, a sus corazones, Padre. Que la palabra de hoy, Señor, pueda ser, Señor, una guianza, pueda ser un refrescar, Padre, para nuestro caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, bendecimos cada momento, Señor. Bendecimos cada intención de tu pueblo, Padre, que seas tú, Señor, poniendo el diseño, poniendo la palabra, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor pueda reflejar su palabra, amén, el día de hoy. Hoy tenemos un tema que es un poco peculiar, ¿verdad? El tema de hoy es: negociemos la herencia. Total. Muchas veces eso pensamos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que podemos tomar decisiones, podemos hacer cosas de nuestra propia voluntad, y estamos en un mundo que nos ofrece muchas alternativas, nos ofrece muchas facilidades aparentemente buenas para poder salir adelante, amén. Podemos ver cómo el mundo nos hace muchas veces ignorar la palabra de Dios, ignorar el propósito que Dios tiene para nosotros, amén, porque se ve tan fácil tomar decisiones a raíz de lo que el mundo ofrece, de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que creemos que podemos lograr en Dios por nuestra propia fuerza, amén. Muchas veces no es ni siquiera que queremos desagradar a Dios, es solamente que queremos hacer las cosas como creemos y pensamos que es mejor hacerlas, hermanos. Entonces, Satanás viene y nos da un montón de ofertas, nos pone ofertas todos los días en nuestra vida para que tomemos decisiones diferentes, amén. Esto nos lleva a menospreciar muchas veces esas promesas bellas que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero Dios necesita que valoremos, Dios necesita que paguemos un precio, Dios necesita que entendamos qué es lo que Él tiene para nosotros, y que entendamos que lo que Él tiene para nosotros tiene su tiempo de cumplimiento, amén. Entonces es tan fácil menospreciar esas promesas que hay que pagarlas, y hay que lucharlas, y hay que vivirlas, y hay que pasar proceso por ellas. Es más fácil tomar promesas de nuestra imaginación. Promesas que podemos tomar y decir, bueno, yo tomo esto y que Dios me ayude. Yo hago esto y a ver cómo nos va a la mano de Dios. Yo voy a actuar de esta manera y de ahí, de todos modos, si no funciona, pruebo con otra cosa. Y qué tremendo, porque esto lo que provoca en nosotros es que el plan perfecto de Dios, que la bendición perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros se vea golpeada, se vea atrasada, se vea
dañada porque ya no es el plan perfecto de Dios. Ya hay cosas que están interfiriendo, ya hay actos que están provocando que lo que Dios tiene para nosotros se vea afectado. Amén. Dice, a veces llegamos a pisar una línea muy delgada que no nos permite identificar cuando somos presas del mundo. Hermanos, qué tremendo esto, esta frase, esa línea delgada. Muchas veces pensamos que con solo orar y decirle en el nombre de Jesús, todo me va a ir bien. En el nombre de Jesús yo voy a tomar esta decisión y todo va a salir bien. Está bien, no hay problema. Pero nunca nos detuvimos a pensar que si esa decisión que nosotros estamos tomando es realmente el plan de Dios. Que si esa decisión que tú y yo estamos tomando nos va a ayudar para llegar a la meta de donde Dios quiere que lleguemos. Amén. Entonces es muy tremendo porque no es solamente orar y pedirle al Señor que Él nos bendiga, sino es buscar la bendición de Dios. Amén. Es buscar el plan de Dios. Dice algo que el mundo y Satanás le interesa mucho, es que no seamos partícipes de la gracia del Señor. Muchas veces Satanás nos pone interferencia en nuestro camino, nos pone piedras de tropiezo en nuestro camino de una forma tan lindas, tan educadas, tan ordenadas, nos da regalos tan bien empacados, cuando en realidad lo que viene ahí es el desastre de nuestra vida. Amén. Lo que viene ahí es nuestra perdición. ¿Por qué? Porque Satanás lo que necesita es que nosotros seamos presa del mundo. Satanás lo que necesita es que nosotros cada vez hagamos más pacto con el mundo para poder cautivar nuestra mente, para poder apartarnos del plan y el propósito perfecto de Dios. Amén. Entonces vienen cosas, dice, nuestras vidas, que nuestras vidas no tengan propósitos eternos y mucho menos que seamos parte del plan de Dios. Ese es el plan original de Satanás. Satanás necesita que nosotros no tengamos propósitos eternos. Cuando usted empieza a rifársela, por decir de alguna manera, por rifarse su bendición, por rifarse su felicidad, tomando decisiones a la ligera, usted está cortando esos propósitos eternos, usted está cortando esa bendición que Dios tiene para su vida. Amén. Podemos ver y vamos a entrar en materia cuando en la historia vemos que Abraham, siempre la Biblia nos habla de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Abraham tiene que venir y entregar esa promesa a su hijo. Amén. Abraham le entrega esa promesa a Isaac. Pero resulta que Isaac tiene que entregar esa promesa a su hijo. Amén. Abraham, Isaac y su hijo primogénito. Pero da la casualidad que el hijo primogénito de Isaac resulta que es gemelo, vienen gemelos en el vientre de su esposa. Amén. Y hay una contienda desde el vientre porque a simple vista los dos son primogénitos. ¿Quién fue concebido primero? No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo conocemos. Amén. Entonces se toma el primogénito como el que llega primero, el que nace primero. Amén. Y comienza una disputa y comienza un pleito entre hermanos que va creciendo, que se va haciendo más fuerte conforme ellos van creciendo, conforme ellos van madurando.
el pleito se hace más grande. ¿Cuál de ellos es el que va a heredar? Amén. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la historia de estos dos hombres ya, porque esto ya sucedió cuando ellos fueron adultos. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Génesis 25, del 27 al 34. Amén. Génesis 25, 27 al 34. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob, varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Santo Dios. Dice entonces Esaú, he aquí, entonces Esaú, júramelo, y en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Dice, entonces Jacob dijo a Esaú, entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Recordemos que en este tiempo no habían escritos, ¿verdad? En este tiempo no habían abogados, en este tiempo no habían papeles, ¿verdad? Como dicen ahora, papelito habla, en ese tiempo no, en ese tiempo la palabra de un hombre valía. La palabra de un hombre era ley, ¿verdad? Entonces ellos hicieron el convenio y ellos, y Esaú le vende a Jacob su primogenitura, sin importar, sin pensar en los planes de Dios, sin importar el por qué él había sido elegido como el primogénito. Eso no era relevante para él. Dice, Esaú y Jacob habían nacido del mismo vientre, pero tenían vocaciones distintas. No trabajaban en lo mismo, no tenían una misma visión. Ellos trabajaban distinto. Esaú era cazador y podemos suponer por el texto que Jacob se dedicaba al cuidado, al pastoreo de ovejas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que los padres cometen un error muy severo entre Esaú y Jacob. Y aquí podemos ver los padres cuando tienen prioridades, cuando dicen, no, pero es que yo a mis hijos todos los amo igual, pero siempre hay una marca, ¿verdad? Ellos podían amar a sus dos hijos, pero dice la palabra en el 28 que leímos, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ellos siempre hicieron una división, ellos siempre los enseñaron a pelear una posición, siempre los enseñaron a mantener un pleito vivo, ¿verdad? ¿Quién era mejor? ¿Quién hacía mejor las cosas? ¿Quién honraba mejor a ¿Quién honraba mejor al otro? Y muchas veces los padres cometen el error de que para que mi hijo me quiera más a mí, yo le voy a dar todo. Le voy a dar la facilidad de la vida que su mamá no le da. Y su mamá dice, para que mi hijo me quiera más a mí, yo le voy a dar la facilidad de la vida que su papá no le da. Entonces resulta que cuando los hijos crecen, lo que hacen son hijos manipuladores. Amén. Hijos que trabajan con el corazón y trabajan con los sentimientos de sus padres
no para crecer, no para prosperar, no para honrar a sus padres, sino para sacar provecho. Amén. Podemos ver cómo Isaac y Rebeca cometieron ese gran error. Abrieron puertas de distanciamiento entre ellos, abrieron una brecha de rivalidad. Ellos no eran hermanos, ellos eran rivales. ¿Quién le queda mejor a mami? ¿Quién le queda mejor a papi? ¿Quién convence mejor a uno? ¿Quién convence mejor al otro? Y así vivieron su vida. ¿Y sabe qué pasó con eso? Satanás tomó provecho. Satanás tomó provecho, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás, usted tiene que conocer una parte de Satanás. Y es que Satanás nunca golpea o ataca de pronto. Nunca. Por eso él es considerado como una serpiente. Y una serpiente pitón. Amén. ¿Por qué? Porque usted ha visto que la serpiente pitón es una serpiente que ella no come de golpe. Ella no tiene veneno para llegar, picar y matar. No. La serpiente pitón es una serpiente que empieza a envolver a su víctima. Empieza a envolver a su víctima a tal punto que si es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Si es su mascota, la persona siente que la está acariciando, que se está enrollando en ella haciéndole cariño. Y la serpiente no es ofensiva, no es dañina en apariencia. Ella empieza a envolver a su víctima. Pero lo que ella hace es empezar a apretar. Lentamente, sigilosamente, empieza a apretar. Cuando la persona ya siente o el animal que esta serpiente está destruyendo, siente que se queda sin aliento, lo que va a hacer es, para agarrar aliento, respirar. Entonces, donde saca el aliento, ella aprieta más y va apretando hasta que llega el momento en que su víctima se da cuenta que no puede respirar. Así es Satanás. Hermano, Satanás no va a venir y se va a presentar. La gente dice, es que si Satanás se me presenta, es que si Satanás me dice, es que si una persona se me aparece con un espíritu satánico, Satanás no se presenta así. Dice la palabra que se presenta como ángel de luz. Satanás llega a través de un amigo. Satanás llega a través de una persona que te seduce. Satanás llega y te habla bonito. Satanás llega con amor. Satanás llega con cuidados. Satanás llega con atenciones. Él llega y te empieza a seducir. Él llega y te empieza a envolver. Él te empieza a envolver. Desde que ellos estaban en el vientre de su madre, Satanás empezó a seducir. Satanás empezó a envolver el corazón de sus padres. Satanás empezó a hacer un escenario para que esto sucediera. Amén. Dice, él prepara el escenario, prepara personas, prepara corazones, debilita el espíritu y por último ataca. Amén. Hay personas que llegan a tu vida solamente con la intención de arruinarla. Y no porque ellos quieren arruinar tu vida, sino porque hay un espíritu en ellos que gobierna su vida para arruinar otras vidas, valga la redundancia. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, por eso es que suena tan extremista. Pregúntale a Dios lo que Él anhela. Dile a Dios si esto es voluntad de Él. Dile a Dios, ¿por qué? Porque Dios conoce la intención del corazón, dice la palabra. Dios conoce la intención del corazón. Dios sabe si esa persona te conviene o no te conviene.
Dios sabe si ese trabajo te conviene o no te conviene. Dios sabe si ese paseo te conviene o no te conviene. Dios lo sabe, Dios te conoce y Dios sabe qué es lo que Satanás está tramando para destruirte. Amén. Podemos ver, vamos a hablar de 6 puntos que dicen por qué Satanás está urgido de que perdamos la primogenitura. Amén. Yo te voy a decir 6 razones por las que Satanás está urgido de que perdamos esa primogenitura. Amén. No de que perdamos la herencia, de que perdamos la primogenitura. ¿Usted sabe qué es la primogenitura? Es el primer lugar. Amén. Es el primer lugar. Es tomar una posición. Amén. Una posición que nos corresponde, o en este caso, una posición que Esaú dejó para que Jacob la tomara. Amén. No le correspondía, supuestamente en lo natural, viendo la historia, no le correspondía a Jacob. Pero Esaú se la vendió. Amén. Entonces, el primer punto, Satanás necesita que tú pierdas la primogenitura, porque la primogenitura, en primer lugar, te da autoridad. Te da una posición por encima de toda la familia. Amén. Te da una posición de autoridad. Eres el patriarca. Cuando el padre de familia muere, el primogénito queda tomando ese lugar de padre, queda tomando ese lugar de autoridad. Amén. La primogenitura te hace sucesor, como dijimos antes. Cuando el papá muere, el primogénito toma el lugar del padre. Te hace sucesor. 3, te da un lugar de privilegio. Ya no solamente vas a recibir herencia, sino que tienes una posición de privilegio. Tienes un nombre, tienes una palabra, tienes una voz y un voto diferente al de todos los demás. Amén. 4, dice, tendrá gobierno y administración sobre todos los bienes familiares. Quizás usted me dice, esto no funciona hoy por hoy en las familias. Yo no estoy hablando de lo natural, hermanos, estoy hablando de lo espiritual. Cuando tú tienes y cuando tú tomas la primogenitura en tu casa, espiritualmente tú tienes autoridad. Tú tienes lugar de privilegio. Tú tienes en tu boca la autoridad para hablar sobre los bienes de tu familia. Y tú puedes orar y tú puedes reclamar lo que Satanás robó en las generaciones pasadas. Amén. Estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de un cargo espiritual. Tu primogenitura puede haber sido no porque naciste de primero, sino porque el que tenía la primogenitura por ley, la abandonó, la vendió, no le importó, no la valoró. Y tú tomas esa primogenitura. Tú tomas esa palabra, amén. Entonces, tendrás gobierno y administración sobre los bienes de tu familia. Tu familia puede hablar, es que estamos en desgracia, es que no tenemos que comer, es que cómo nos está yendo de mal. Pero tú te levantas y tú te paras delante de Dios y tú dices, Señor, yo declaro bendición para mi casa. Tu palabra dice que tú no has visto justo desamparado. Y por amor a ti, por amor a tu posición, Dios va a bendecir tu casa. Dios va a traer espíritu de salvación. Dios va a traer vida sobre tu familia. Yo no sé si te ha tocado ver cómo alguien de tu familia ha tenido que morir, ha tenido que pasar una enfermedad muy dolorosa. Y por amor a ti, por amor a tu petición y por amor a tu clamor,
Dios ha cambiado eso y Dios ha traído sanidad y Dios ha traído misericordia. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos una primogenitura en Dios, nosotros tenemos la administración de nuestra familia. Y dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. No por el que ellos pagaron el precio tal vez, pero sí porque tú lo pagaste, sí porque tú te paraste en la brecha, sí porque tú dijiste, esto es mío y yo voy a tomar esta primogenitura y yo voy a tomar mi posición. Amén. El quinto punto dice, recibirá una doble porción de la herencia del Padre. Vean qué tremendo, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Un ejemplo, si el papá tenía 3 hijos, la herencia era repartida entre 4. A los 2 hijos, el segundo y el tercero, se le daba una parte de esa herencia. Y al primero, al primogénito, se le daban las 2 partes restantes. Amén. Así que si usted toma su primogenitura y usted dice, esta es mi posición, no es que aquel no lucha, es que aquel no le importa, es que aquel no hace, es que aquel no ora, ese no es tu problema. Si tú te paras en la brecha y este año que entra tú te paras y dices, yo tomo la primogenitura, yo tomo mi lugar, yo tomo mi posición en Dios, tu familia va a salir bendecida por causa tuya. Pero tú vas a salir doblemente bendecido por haberte parado en el lugar que Dios necesitaba que tú te pararas. Amén. Y el sexto punto dice, el primogénito hereda lo más preciado, que era el llamado espiritual para él y para sus generaciones. Amén. El primogénito tiene una marca de Dios. El primogénito en este tiempo llevaba la unción profética y la unción apostólica y el peso de gloria de Dios sobre su vida. Amén. Podemos ver que la Biblia no menciona tanto a Esaú, pero menciona más de 42 veces a lo largo de la palabra el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. La primogenitura que era de Esaú, después es condensada en Jacob. Amén. No es solamente una palabra, dice, en este tiempo había una promesa que era bastante cuidada. ¿Cuál era esa promesa? Bueno, esa promesa que tenía gran importancia, que no era solamente el dote del Padre, que no era solamente las tierras, no, había una promesa. Y era esta, la promesa de Dios a Abraham. Esa promesa era muy atesorada. El que conocía la palabra de Dios, hermanos, sabía que esa promesa, que ellos entrar en esa línea generacional, en esa línea de palabra, de generación, era muy importante. Dice, era la promesa de Dios a Abraham. Eran maravillosas, dice, promesas de formar un pueblo nuevo, de recibir la tierra de Canaán, de ser benditas en él todas las familias de la tierra. O sea, no era solamente una bendición para su familia, sino que ellos iban a ser la cabeza, ellos iban a ser los patriarcas, ellos iban a ser los padres de la fe, ellos iban a ser los que iban a abrir una nueva generación. Abraham, Isaac y Jacob. Los demás, Moisés, David, José, Josué, incluso nosotros, hablamos hoy en día, nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Jacob, no Esaú. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Dice, eran benditas en ellos. Ellos no solamente se estaban peleando una dote. Dice la palabra que Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. No le dijo canjeemos la primogenitura. No le dijo regálame la primogenitura. No le dijo pásame la primogenitura. Le dijo véndemela. ¿Sabes por qué? Porque Jacob sabía el precio que tenía esa primogenitura. Él sabía que valía. Él sabía que tenía un valor. Él sabía que era importante. Jacob lo sabía. Esaú simplemente no tenía valor por el llamado que había recibido en sus manos. Amén. Un llamado que por ley le correspondía. Muchas veces nosotros decimos, y hay un dicho que se aplica mucho, usted sabe y es muy cierto, lo que no cuesta, se hace fiesta. Lo que no nos cuesta, hermanos, se hace fiesta, ¿usted sabe? A la gente no le interesa. Ay, es que me lo regalaron. Es que ahí está, me lo dieron. Es que no sé ni cuánto vale, no tiene valor. Y la gente es muy dada a dejar sin valor lo que otras personas le dan. Pero Jacob entendía que ese acto, esa primogenitura, esa palabra que para Esaú nunca significó nada, para Jacob significaba todo. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo 3. Podemos ver unos ejemplos de lo que yo les estoy hablando. 42 veces o más aparece esta frase en la palabra. Y veamos que no aparece en un mismo tiempo, sino que aparece en tractos de muchos años, de una de la otra. Amén. Éxodo 3:6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Vean qué tremenda el valor de esta primogenitura. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Wow. ¿Se imagina qué tremendo? ¿Cómo nos sentíamos nosotros cuando algo sucedía y nos sentíamos solos? Éramos muy chicos y llega el papá, ¿verdad? Cuando nuestro papá llega y se paraba al lado de nosotros, sabíamos que nada nos podía pasar porque llegó papi. Igual Jacob. ¿Usted se imagina lo que pudo haber sentido las generaciones de Jacob? Lo que pudo haber sentido Jacob mismo. El Dios de Jacob. Y Moisés tuvo miedo. ¿De quién tuvo miedo Moisés? De mirar al Dios de Jacob. Amén. Dice el Salmo 46:7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Es el Dios de Jacob. Mateo 22, ya pasando de la promesa al cumplimiento. Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así continúa durante 42 versículos este nombre. Amén. Podemos ver cómo durante 42 versículos Dios sigue honrando a Jacob, sigue siendo honrado, sigue siendo movido en esa línea mesiánica. Era una bendición para él
¿Por qué? Porque él estaba formando no su generación, estaba formando la generación. Amén. No es lo mismo que él estuviera formando su generación. Que si yo no tengo hijos, mi generación quedó cortada. Pero él no estaba formando una generación propia, estaba formando la generación que llegó a cumplimiento hasta el tiempo de Cristo. Perdón, hasta el tiempo de Jesús. Y después viene la generación del tiempo de Jesús en Cristo ya redimido hasta los tiempos de nosotros, hasta que Él vuelva en gloria. Amén. Entonces nosotros estamos siendo primogénitos de ese llamado, de este nuevo llamado. Por eso Satanás necesita robarte esa primogenitura. Por eso Satanás necesita robar tu posición. Por eso Satanás necesita que seas un mediocre. Por eso Satanás necesita que, sí, yo soy cristiano. Sí, yo oro. Sí. No, es un plan, es una primogenitura. No es que importa, de por sí yo me voy a morir. Eso fue lo que Saúl dijo. Yo me voy a morir, ¿y de qué me sirve mi primogenitura? Quizás usted diga hoy, tengo que vivir mi vida. No puedo esperar en Dios. No puedo esperar que Dios me dé el trabajo que yo quiero. No puedo esperar que Dios me dé el esposo que yo quiero. No puedo esperar que Dios me dé la casa que yo quiero. Tengo que tomarla. Tengo que tomar lo que me salga. Tengo que tomar lo que me aparezca. Porque no me puedo esperar a que Dios hable. Porque me voy a morir. Eso dijo Esaú. Pero Jacob dijo, yo tomo la primogenitura. Porque yo sé que esta primogenitura no la estoy abriendo solamente para mis descendientes después de mí. No, la estoy abriendo para la generación venidera, la generación total, aleluya. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy en esta tierra es abriendo el camino para las generaciones que comenzaron desde el libro de Hechos con la redención de Cristo hasta que Él venga en los cielos. Amén. Eso es lo que Dios necesita. Necesita un pueblo activado. Esto suena maravilloso, pero hay algo muy importante. Y déjeme decirle, qué lindo sonó la historia de Jacob hasta el día de hoy. Y yo quiero contarle una parte más de la historia de Jacob para que usted vea que no es solamente tomar una primogenitura a la brava. Dice Jacob, recordemos que Jacob significa suplantador. Por eso cuando él pasa el proceso, cuando él pasa todo lo que él tiene que pasar, Dios le cambia su nombre por Israel. Porque el nombre Jacob significa suplantador. Porque Dios conoce los corazones, hermanos. Dios conoce. Jacob vino y suplantó a su hermano. Dice, y si bien es cierto, Dios va a cumplir, pero no sin antes enseñarnos a ordenarnos en el camino de Dios, a ver los planes y los propósitos. Amén. Dice, aun cuando sea un hombre muy astuto, oportunista y se aprovechó. Él, en un método humano, él fue a tomar su herencia. Él conocía lo que Dios tenía. Él sabía y él quería tomar la bendición de Dios, porque él veía que Esaú no estaba haciendo nada por esa bendición. Amén. Y había ahí una promesa importante. Había una promesa importante. Había una línea mesiánica en la que él quería entrar. Pero resulta que él no conocía el plan de Dios.
Pero resulta que la mamá, por defenderlo, resulta que ellos, por estar peleando una posición, nunca escucharon el plan perfecto de Dios para su vida. Amén. Y vamos a ver, vamos a devolvernos unos versículos atrás, en Génesis 25, 23, antes del nacimiento, cuando cuando Rebeca está embarazada, hay un pleito en su vientre, hay un mover espantoso en su vientre que ella siente horrible y ella le pregunta a Dios, ¿qué está sucediendo en mi vientre? ¿Qué pasa en mi vientre, verdad? Y dice la palabra en Génesis 25, 23, vean qué tremendo, todo lo que Jacob se hubiera evitado y todo lo que Saúl se hubiera evitado. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y qué? Y el mayor servirá al menor. Era el plan de Dios, hermanos, que Jacob entrara en la línea mesiánica. Era el plan de Dios. ¿Qué plan tiene Dios para tu vida? He ahí lo importante de conocer la palabra. He ahí lo importante de atesorar la palabra profética cuando un profeta nos da una palabra y nos dice hacia dónde Dios quiere llevarnos. Dios le dice a Rebeca, y el mayor servirá al menor. ¿Qué quería decir? Bueno, la primogenitura vendrá sobre Jacob. Ellos solo tenían que ordenar el camino de ellos. Ellos solo tenían que enseñarlos a honrarse. Ellos solo tenían que enseñarlos a buscar la palabra de Dios. Ellos solo tenían que enseñarlos a vivir en el temor de Jehová. Cuando tú no aprendes a vivir en el temor de Jehová, cuando tú no aprendes a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Entonces comenzamos a ser locos con tal de llegar a cumplir el sueño. Y está bien. Tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que preguntarle a Él cómo lo luchamos. Tenemos que preguntarle a Él contra quién luchamos. Hay veces es mejor hacer las cosas sin preguntarle a Dios. Porque siempre Dios me lo arruina. Siempre me dice que no. Siempre me dice que no es el tiempo. Siempre me dice que no es el trabajo. Siempre me dice que no es la persona. Dios siempre me lo arruina. Entonces mejor tomo la decisión y luego pregunto. Pues sí, así le pasó a Jacob. Ya Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a tomar la primogenitura. Pero ellos no lo escucharon. Ellos no lo escucharon, ellos no lo entendieron. Por lo menos Rebeca, que era la que tenía que poner los cimientos y la educación, no lo educó y no lo enseñó. Y Jacob, al igual que muchos de nosotros, pensó ayudar a Dios para que el plan, el propósito de Dios se cumpliera. ¿Estaba anhelando algo malo? No, estaba anhelando honrar a Dios. Estaba anhelando servir a Dios. Pero no le preguntó a Dios cuál era la manera correcta. No le preguntó a Dios cuál era el tiempo correcto. Quizás el trabajo que tú tienes iba a ser tu trabajo ideal, pero en un tiempo más adelante. He conocido personas que se han casado con hombres y mujeres maravillosas, pero no era el tiempo de Dios. Entonces ellos tuvieron que pagar el precio de salvación por esa persona. Ellos tuvieron que pagar un precio, ellos tuvieron que vivir un tiempo muy duro mientras esa persona se ordenaba en Dios.
Y hay veces esa persona ni siquiera quiso ordenarse en Dios nunca. Y los golpeó. ¿Por qué? Porque yo, hermano, no puedo ayudarle a Dios. Usted no puede ayudarle a Dios. No podemos. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted tiene un plan B? Cuando usted tiene un plan B, por si Dios no lo atiende a tiempo, usted le está diciendo a Dios, Dios perdóneme, pero yo no confío en usted. Yo no creo que usted logre hacer lo que usted quiere hacer. En Dios no hay plan B. Porque usted le está diciendo, Dios, por si usted me falla, yo tengo otra idea. Por si usted me falla, yo voy a tomar otra decisión. Mientras usted me cumple, yo voy a tomar esta decisión. Y cuando vemos es que por tener esa decisión que no viene de Dios y que usted sabe que no viene de Dios, usted perdió la esencia y la bendición que Dios tenía para usted. Jacob tuvo que pasar mucho tiempo siendo procesado. Amén. Jacob tuvo que entrar en un proceso donde si él hubiera evitado eso, hubiera sido más fácil y menos doloroso. Si Jacob hubiera entendido que Dios no ocupa ayuda, él hubiera esperado que Dios lo hiciera. Amén. Si Jacob hubiera entendido que la mayoría de nuestros fracasos es por tomar decisiones sin consultar a Dios, él no hubiera tomado decisiones a la ligera. Él no hubiera tomado, bueno, este hombre me gusta, este hombre yo lo tomo, y yo, como soy tan espiritual y tan carga, yo lo voy a convertir para Dios. Y de paso que Dios me lo dé de esposo. Y el plan de salvación. Y lo que Dios te prometió. Y el hombre de bendición que Dios te prometió. Y el siervo de Dios que Él te prometió. Y la sierva de Dios que Él te prometió. Voy a hacer esto mientras tanto. Y mientras tanto pasa el tiempo. Y te pierdes. Te pierdes en ese mientras tanto. Dice, si tan solo Jacob hubiera entendido que no debemos pensar que Dios está obligado a bendecir nuestros propios actos. Muchas veces pensamos, como decíamos al principio, Señor, yo tomé esta decisión y en el nombre de Jesús yo prohíbo a Satanás meterse y yo declaro que es de bendición y voy a la iglesia, Señor, pastor bendice esto, pastor bendice mi decisión y en el nombre de Jesús es así, amén. Eso no es así. Dios no está obligado a bendecir tus decisiones. Dios está obligado a bendecir sus decisiones cuando tú las recibes en orden. Amén. Eso es lo que obliga a Dios. Dios no pudo jurar por nadie más. Juró por Él mismo. Por lo que Él hacía. Porque Él va a cumplir. Porque en Dios es sí y en Dios es amén. Pero no cuando yo me formo mi propio mundo, cuando yo formo lo que yo quiero que sea y eso tiene que ser y en el nombre de Jesús. No, Dios no está obligado. Dice, si Jacob hubiera sabido que si tan solo dejara de luchar y doblara las rodillas, la respuesta ya estaba. ¿Sabe? Él no tenía que vender nada, él no tenía que hacer ningún canje, él no tenía que hacer nada, él solamente tenía que orar.
Hermanos, nosotros muchas veces decimos, estamos tan cansados de luchar. Estamos tan cansados de pedirle a Dios algo. Estamos tan cansados de clamar. Pues no te canses, dobla tus rodillas y dile, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando nosotros compramos algo por internet, estamos viendo el mapa. Estamos viendo por aquí viene, por aquí viene, por aquí viene. Y no nos perdemos un solo paso. ¿De dónde viene el paquete? Así deberíamos de ser los cristianos con Dios, hermanos. Estar atentos a Dios. Dios, ¿por dónde viene mi paquete? Dios, ¿por dónde viene lo que me enviaste? Dios, ¿a dónde está? Señor, ¿por dónde va a pasar? ¿Sabes por qué? Porque dice que Daniel, cuando oró, el ángel le dijo que la respuesta ya venía, pero que el príncipe de Persia la había detenido. Ok, entonces en la aduana de Persia, ahí estaba una detención del paquete. Entonces, él clamó y buscaron influencias para que el paquete fuera liberado. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Dios, ¿por dónde viene mi respuesta? Dios, ¿qué tengo que orar? Dios, ¿quién está deteniendo mi palabra? Dios, ¿qué es lo que está deteniendo tu respuesta para que llegue a mí? Señor, ¿qué tengo que hacer? Si Jacob se hubiera puesto a orar, en lugar de andar haciendo peleas y haciendo contiendas con su hermano, él hubiera sabido dónde viene la bendición. Él hubiera sabido que a Esaú jamás le interesaba la bendición, que a Esaú jamás le interesaba la primogenitura, y que a la larga le hubiera dicho, no, hombre, si eso a mí ni me interesa. A como se lo dijo a Jacob, así se lo hubiera dicho a su padre. Pero él necesitaba que las cosas fueran a la brava. Muchas veces nosotros creemos que para recibir de Dios las cosas tienen que ser a la brava. Amén. Hay ocasiones, hermanos, en que solo tenemos que dejar de pelear. Hay ocasiones en que solo debemos de doblar las rodillas y pedirle a Dios misericordia y pedirle a Dios que esa voluntad se haga manifiesta en nuestra vida. Amén. Es esperar en Dios ese sí y es esperar en Dios ese no. Porque cuando tú esperas en Dios y Dios te dice que esa persona no es para ti, no te va a doler. Porque lo que Dios hace no añade tristeza. Y cuando Dios te dice que esa persona es, tú vas seguro porque tú sabes que esa persona no te va a defraudar. Porque lo que Dios da no añade tristeza. Amén. Pero recordemos, hermanos, solo lo que Dios da. Cuánto daño, cuántas tristezas, cuánto dolor, cuántas cosas nos hubiéramos evitado si tan solo hubiéramos preguntado al Señor qué es lo que Él tiene para nosotros. Si tan solo le hubiéramos dicho, Señor, ¿qué es lo que tú has prometido para mí? ¿Qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que hay en tu imaginación? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay diseñado en ti para mí? Hubiéramos evitado tantas cosas y el cumplimiento de esos planes se hubieran realizado hace muchos años. Amén. Pero Jacob, al igual que muchos hoy en día, se acababa de inscribir de una forma voluntaria a una escuela disciplinatoria de Dios. Amén. Dios se lo iba a dar. Pero ahora Jacob
tenía que entrar en disciplina. Ahora Jacob tenía que entender que no es cuando él quiere y que no es como él quiere y que no es porque él quiere. Él tenía que ser educado, como fue educado José, como fue educado David. David perdió a su hijo por el pecado. José estuvo en cárceles hasta que aprendiera a esperar en Dios. Jacob vive un proceso. ¿Sabe con quién vive un proceso? ¿Se acuerda qué significaba el nombre de Jacob? Era el suplantador, el oportunista. Y él viene con la bendición de Dios. Y él viene con la primogenitura que ya traía sobre sus espaldas de todos modos. Pero él viene. Y lo primero que se encuentra en su vida es un suegro peor que él de oportunista. Se encuentra un suegro oportunista peor que él. Sigue su vida. Tiene que pagar un precio. El precio que había pagado antes tiene que volverlo a pagar. Paga otro precio por ser oportunista. Ya lo venció, ok. Tiene la promesa. Pero en esa promesa se le topa con hermanos oportunistas, hijos oportunistas del mismo Jacob, y venden el hijo de promesa, porque son oportunistas. Tuvo que pasar un proceso. Tuvo que pasar un proceso doloroso que no era necesario pasar. ¿Y saben qué? A pesar de esto que él está viviendo, a pesar de que la bendición era suya, a pesar de que el llamado era suyo, a pesar de que Dios ya le había marcado desde el vientre de su madre, eso no quedó ahí. Tuvo que pelear su bendición. Tuvo que fajarse duro con un ángel y pelear su bendición. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: Jacob, si fuiste tan fuerte, si fuiste tan aguerrido, si fuiste tan sabio para no necesitarme y tomar la bendición tú solito, pues ahora ve y peléala tú solito. Ahora lucha por esa bendición. Wow. Aquí les respondo la pregunta de muchos. Dios, ¿por qué estoy peleé por lo mismo? Tú creíste que lo podías solito. Tú creíste que podías tomar decisiones solo. Porque cuando necesito, corro a buscar ayuda. Pero cuando voy a tomar una decisión a la ligera, ahí sí puedo solito. Para que nadie me estorbe en mi decisión. Jacob lo hizo. Y la forma en que Dios lo enseñó a que necesitaba de él fue parándolo de madrugada frente a un ángel con la bendición en la mano. Y él tuvo que pararse. Y él tuvo que tomar a ese ángel y decirle: tú no te vas si no me bendices. ¿Y tú sabes qué pasó con ese ángel? Marcó a Jacob. Lo marcó. Su vida no volvió a ser la misma. Él quedó con una marca. Amén.
tuvo que pelear hoy esa bendición. Tuvo que pelear allí lo que él creía que había comprado con un simple plato de lentejas. Tuvo que pelearlo. Tuvo que fajarse para tomar lo que era de él. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios afuera? Y ahora tenemos que fajarnos para pelear la bendición. Amigo, yo te pregunto, ¿en qué posición tú estás? ¿En qué posición tú estás? ¿Eres Esaú? ¿Eres Esaú que un día de hambre, un día de necesidad, un día de cansancio, decidió vender su herencia y decir de por sí, ¿para qué yo la quiero? Yo me voy a morir. Pensó en la carne, pensó en lo único que podía ver, en lo único que podía sentir. Tengo hambre, soy viejo, me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿Estás pensando así? ¿De qué sirvió el llamado? ¿Para qué sirvió la tanta palabra que Dios me dio? ¿Para qué ha servido que Dios me hable una y otra vez? No, dejes eso. Yo ya no quiero esa posición. Yo de por sí me voy a morir. Ya no me interesa. ¿Eres ese Saúl? ¿O eres ese Jacob que quisiste ayudar a Dios y que cada día quieres ayudar a Dios buscando a ver cómo le quedas bien y cómo haces para tomar decisiones porque Dios no se apura? Porque Dios no dice que sí, porque Dios no te respalda, porque Dios no quiere que te hagas novia de aquel inconverso o te está alejando de aquella inconversa o te aleja de aquel trabajo que no te sirve, porque Dios te echa a tus amigos. Eres ese Jacob que mejor tomo las decisiones ya y hago lo que tengo que hacer ya porque Dios lo prometió y ya. ¿O eres un clon de ambos? Dejaste tu herencia para hacer lo que te funciona mejor sin consultar a Dios. Mejor vivo bajo mi propia decisión y riesgo, sin importar lo que venga, sin importar lo que pase. Pues déjeme decirle, ya para concluir, que si alguna de estas tres decisiones ha sido la suya, quiero decirle que felicidades. Se acaba de ganar un proceso gratuito. Se acaba de ganar un proceso largo, doloroso y fuerte para que madures. Porque Dios no va a permitir que te pierdas solamente por querer hacer lo que tú quieres. Dios tiene un plan para tu vida. Dios ha marcado tu camino. No es tan fácil como que todos al final nos vamos a salvar. No, tú no estás aquí solamente por la salvación. Tú estás aquí para ser primogénito. Tú estás aquí para marcar un cambio en la vida de otros. Tú estás aquí para ser autoridad. Tú estás aquí para ser el sucesor de aquellos que ya han cumplido el propósito. Dios, ¿qué vamos a hacer? Ahora se murió Billy Graham, se murió Maurice Cerullo, se fue. Ahora, ¿quién va a predicar la palabra? No, esto no es el Chavo del 8. Ahora, ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién podrá defendernos? No, hermanos, tú tienes que ser el sucesor. Yo tengo que ser la sucesora de esas personas que pagaron el precio atrás, de esos padres de la fe que llevan una línea mesiánica. Ahora nosotros vamos en la línea de redención.
Nosotros vamos en la línea de Cristo. Ya no esperamos un Mesías. Ahora esperamos un Cristo redimido. Pero usted y yo tenemos que abrir ese camino. Usted y yo tenemos que tomar ese privilegio de poder pararnos en la brecha y decir, esta es mi herencia. Y decir, yo voy a administrar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y yo voy a ser el testigo, y yo voy a ser el testimonio, y yo voy a ser el autor de que la palabra de Dios sea derramada sobre la tierra. No solamente tenemos que cuidar nuestra salvación. Es importante, sí. Pero tenemos que traer la palabra. Tenemos que hablar las buenas nuevas del Evangelio. Tú ya no puedes ser un cristiano más de iglesia. Tú tienes que ser un cristiano en la iglesia, tú tienes que ser un cristiano en la calle, en tus estudios, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. La gente tiene que saber que va pasando un cristiano, que va pasando un hijo de Dios. Esaú siguió por la vida. Esaú siguió siendo un hijo. Siguió con herencia, siguió con bendición. Pero todo el mundo sabía quién era Jacob. Hasta el día de hoy, Jacob está en una línea mesiánica. Hasta el día hasta que Jesucristo venga, tú tienes que encontrarte en una línea de salvación, en una línea de redención. Tu nombre tiene que ser conocido como el que ha hecho el que ha hecho su labor en Dios. ¿Hace cuántos años han muerto hombres y mujeres de Dios de gran renombre? Hombres que han marcado la brecha. John Maxwell, Kathryn Kuhlman. Gente de Dios que por años, aún en cárceles, pagaron. Gigi Ávila, Luis Palau. Gente que su nombre nunca se va a olvidar del Evangelio. Gente que se puede decir, marcaron camino. ¿Qué se va a decir de ti cuando tú no estés? Aquel que se decía cristiano, aquel que hizo lo incorrecto, aquel que luchó por salvar su vida. No, hermanos. Que alguien pueda decir en algún momento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elizabeth. Elizabeth me enseñó. Elizabeth marcó mi vida. Para vanagloria, no. Para haber cumplido el por qué yo vine a esta tierra. Que tu nombre, hermanos, no solamente está escrito en el libro de la vida, sino también en las memorias. En las memorias del Padre. En las memorias de los pioneros que hicieron realidad la crucifixión de Cristo en esta tierra. Los que honraron esa crucifixión. Que podamos ser parte de la salvación, hermanos. No negocies tu herencia. No negocies tu primogenitura. No negocies lo que Dios tiene para ti por un gusto temporal y pasajero en esta tierra. No lo negocies. Hermanos, no vale la pena.
quiero orar por ti, Señor y Padre. En este momento, Dios, yo vengo poniendo un sello de gloria, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Oh Dios, Satanás no la pone tan fácil tantas veces. Satanás nos seduce con tantas bendiciones materiales, con tantas bendiciones carnales, con tantos deseos de este mundo. Nos empaca la felicidad en personas lindas de apariencia. Señor, pero enséñanos a caminar conforme tú deseas, Señor. Enséñanos, Señor, a tomar decisiones sabias, Padre. Enséñanos, Dios, a pararnos en la brecha, Señor. Pero enséñanos aún más, Señor, a permanecer de rodillas, Padre. A preguntarte a ti, Señor, cada paso que nosotros demos, Señor. Enséñanos, Señor, a acudir a ti, Señor, para cada decisión que vayamos a tomar, Padre. No permitas, Señor, que nuestra vida pase inadvertida en esta tierra, Señor. No permitas que nuestro trabajo para ti, Señor, pase sombrío en esta tierra, Dios. Sino que podamos, Padre, cumplir tu meta en nosotros. Que podamos cumplir, Señor, el anhelo de tu corazón en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, el pueblo que está escuchando en este momento, Padre. Yo bendigo cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, llénalos, Padre, de tu esencia, Padre. Llénalos de tu gracia. Llénalos, Señor, del propósito por el cual, Señor, tú nos trajiste, Señor, a esta tierra, Padre. Que al igual, Señor, que Rebeca escuchó, Señor, el plan que tú tenías para sus hijos, Dios. Que así cada padre pueda escuchar ese plan, Señor. Pero que no traiga contienda sobre sus hijos, sino que los enseñe, Dios, a ordenarse cada uno en la posición y el llamado que tú tienes para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levántales, Padre, bendíceles, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que este tiempo, estos días que nos faltan para concluir este año, hermanos, usted pueda concluir lo que está inconcluso. Que el año que viene usted no pase con deudas espirituales, sino que usted pueda comenzar de cero en bendición, lleno de gozo, lleno de paz. Que esta oferta que se ha ganado de un proceso gratuito en Dios pueda comenzar a ser de gozo y pueda comenzar a ser de misericordia. Dígale, Señor, si me gané un proceso, Señor, ayúdame a llevarlo en bendición, Señor, y que ese proceso me enseñe a ser una mejor persona. Amén. Que usted pueda ser esa persona que Dios necesita, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.